Bueno, hay algo sobre las civilizaciones alienígenas avanzadas de lo que nadie habla en las películas. Son terriblemente malos haciendo la tarea. Por ejemplo, el Consejo Galáctico de seres supremamente importantes, que definitivamente sabe más que tú, que es su nombre real, por cierto, decidió que la humanidad necesitaba ser puesta a prueba. Porque, al parecer, cuando has conquistado 17 sistemas estelares e inventado viajes más rápidos que la luz, el siguiente paso lógico es meterse con los extraños simios sin pelo de la tercera roca que orbita una estrella amarilla común y corriente. El embajador Claxon del Imperio Centauri se paró ante el podio de cristal flotante del Consejo, con los antebrazos gesticulando salvajemente, como solía hacer su especie cuando se ponía particularmente dramática, lo cual era siempre. Los Centauri habían evolucionado a partir de algo que parecía una mezcla entre una mantis religiosa y un auditor fiscal, y de alguna manera se las arreglaban para ser el doble de molestos que ambos. Estimados miembros del Consejo, anunció Claxon, con ese tono de condescendencia que solo emana de quienes creen haber descifrado el universo. Los humanos de la Tierra representan una curiosa anomalía. Han desarrollado armas nucleares, viajes espaciales y algo llamado redes sociales. Aún así, siguen llorando ante imágenes en movimiento de pequeños animales. La cámara del Consejo bullía con lo que parecía una risa alienígena. El miembro del Consejo Vortak, que parecía un hongo morado decepcionado, asintió con sabiduría. En efecto, embajador, su inestabilidad emocional los hace impredecibles. Debemos determinar si representan una amenaza para el orden galáctico. Por eso, continuó Claxon, prácticamente vibrando de satisfacción. Propongo que lo sometamos al desafío de la arena de las bestias. Es infalible. Construimos una cúpula de combate, la poblamos con nuestros depredadores más temibles de toda la galaxia y observamos cómo reaccionan estos humanos bajo presión. ¿Huyen aterrorizados? ¿Luchan con armas primitivas? ¿Intentan la diplomacia con criaturas que quieren comérselos? Hizo una pausa para dar más efecto. Los resultados nos dirán todo lo que necesitamos saber sobre su especie. Lo que en realidad les dirían es que deberían haber dedicado 5 minutos a la Internet humana primero. Pero bueno, ¿quién tiene tiempo para investigar cuando estás ocupado siendo cósmicamente superior? El Consejo votó unánimemente a favor del plan de Claxon porque nada podía salir mal al probar una especie que nunca se habían molestado en estudiar. Después de todo, eran el Consejo Galáctico. Llevaban milenios haciendo este tipo de cosas. ¿Qué tan difícil podía ser comprender un pequeño planeta lleno de mamíferos bípedos? Últimas palabras famosas, como resultó ser. 3 semanas después, la buena gente de Riverside Park, en el centro de Portland, se despertó y descubrió que una enorme estructura alienígena había aparecido de la noche a la mañana en su lugar favorito para correr. Y por enorme, me refiero a que era aproximadamente del tamaño de un estadio de fútbol, hecha completamente de algún tipo de metal púrpura brillante que definitivamente no estaba en ninguna tabla periódica humana y zumbando con la clase de energía siniestra que generalmente indicaba tecnología alienígena o que alguien dejó el microondas encendido. Los funcionarios de la ciudad de Portland, como tales, respondieron con su habitual mezcla de leve confusión y agresiva cortesía. La alcaldesa Janet Kowalski se mantuvo a una distancia prudencial con su café, entrecerrando los ojos al observar la estructura como si fuera un crucigrama particularmente difícil. Entonces, le dijo al jefe de policía Martínez, quien estaba igualmente desconcertado, pero intentando parecer profesional. ¿Tenemos permisos para esto? Antes de que el jefe Martínez pudiera responder, el aire sobre el estadio brilló, y el embajador Claxon se materializó en lo que claramente pensó que era una intimidante exhibición de tecnología avanzada. Desafortunadamente para Claxon, su dramática entrada se vio algo empañada por el hecho de que se había materializado boca abajo y pasó los primeros 30 segundos de su gran momento agitándose como una araña asustada. Una vez que logró escribir, Claxon se aclaró la garganta y activó lo que presumiblemente era un traductor universal, aunque sonaba como si estuviera hablando por un altavoz de autoservicio de 1987.
Saludos, humanos primitivos, anunció Claxon, abriendo los 4 brazos. Soy el embajador Claxon del Imperio Centauri, representante del Consejo Galáctico. Hemos construido esta arena de bestias como prueba de su valía como especie. La alcaldesa Kowalski dio un sorbo a su café. ¡Qué bien, querida! ¿Tiene los permisos necesarios? Claxon parpadeó confundido con sus ojos compuestos. Esto no iba según lo previsto. Permisos, estamos probando a su especie para su inclusión galáctica. Las reglas son sencillas. Sus guerreros entran en la arena, se enfrentan a nuestra colección de los depredadores más peligrosos de la galaxia y demuestran su valía mediante el combate. Bien, dijo el jefe Martínez, sacando su bloc de notas. ¿Y cómo está la situación del seguro? Porque si alguien sale herido, habrá papeleo. La antena del embajador se crispó de frustración. Se suponía que estos humanos debían estar encogidos de miedo, o al menos mostrando cierta curiosidad básica sobre el significado cósmico del momento. En cambio, estaban tratando su magnífica arena como una infracción de zonificación. Fue entonces cuando Tommy Rodríguez, de 8 años, decidió hacer su entrada triunfal en la historia galáctica. Tommy iba camino a la escuela, tomando su atajo habitual por Riverside Park, cuando notó a la multitud de adultos que lo rodeaban con expresión confundida. Con 8 años, Tommy poseía esa combinación especial de valentía y curiosidad que la mayoría de los adultos habían superado para cuando aprendieron lo que era una hipoteca. Llevaba a su gato rescatado, el señor Bigotes, en un transportín azul brillante decorado con cohetes de dibujos animados. El señor Bigotes era un gato atigrado naranja de cartas de batalla que habían encontrado detrás de un restaurante vietnamita, y tenía esa expresión de sorpresa que sugería que había visto algunas cosas en su vida y que ninguna le había impresionado especialmente. Tommy se agachó bajo la cinta amarilla de precaución que la policía había colocado apresuradamente alrededor del estadio. Porque, obviamente, si tienes 8 años, la cinta de precaución es más una sugerencia que una barrera real. ¡Qué nave tan genial!, anunció Tommy, caminando directamente hacia la imponente estructura alienígena con la confianza que solo se obtiene al no comprender que algunas cosas dan miedo. La multitud reunida, compuesta por policías, funcionarios municipales y equipos de noticias, contuvo la respiración. Varias personas intentaron agarrar al niño, pero el embajador Claxon levantó una de sus 4 manos para detenerlos. «Espera», dijo Claxon, mientras su traductor crepitaba con lo que podría haber sido emoción. «Quizás este pequeño humano nos sirva de sujeto de prueba». «Niño», gritó, y su voz resonó por todo el parque. «¿Estás preparado para enfrentarte a los terrores de la arena de las bestias?» Tommy miró al gigante alienígena morado con la atención cortés que los adultos suelen reservar para los teleoperadores. ¿Hay animales ahí dentro? Porque al señor Bigotes le gusta conocer animales nuevos, ¿verdad, amigo? Del interior del transportín se oyó un sonido que era un ronroneo o el equivalente felino de un profundo suspiro. Los ojos compuestos de Claxon prácticamente brillaban de anticipación. Por fin, un humano que parecía interesado en la prueba. Cierto, era un humano cargaba lo que parecía ser un depredador domesticado en un contenedor colorido. Pero el Consejo Galáctico nunca especificó que los sujetos de prueba debían ser adultos. De hecho, joven humano, la arena contiene las bestias más temibles de toda la galaxia. Criaturas que han aterrorizado sistemas estelares enteros. ¿Estás preparado para demostrar el valor de tu especie ante tales peligros? Tommy ladeó la cabeza, pensativo. ¿Intentarán comerse al señor Bigotes? Bueno, sí. Lo más probable es que devoren a tu pequeño compañero sin dudarlo. Bueno, ¿pero serían crueles al respecto? Porque al señor Bigotes no le gustan los animales crueles. Se peleó con el caniche de la señora Peterson la semana pasada y ganó. Pero después se puso muy triste porque en realidad es pacifista. El embajador Claxon miró fijamente al niño, con la antena temblando de confusión. En todos sus años realizando evaluaciones de especies,
Nadie se había preguntado si los depredadores galácticos serían emocionalmente considerados al comerse a sus mascotas. Las criaturas están programadas para la máxima agresividad, logró decir Clarkson. Oh, dijo Tommy, con cara de decepción. Bueno, eso no es muy agradable. Quizás deberíamos enseñarles mejores modales primero. El embajador sintió los primeros indicios de lo que los humanos podrían reconocer como temor existencial. Pero Clarkson había llegado demasiado lejos como para ceder. El Consejo Galáctico observaba. Su reputación estaba en juego, y seguramente incluso los niños humanos tenían instintos básicos de supervivencia. Señaló con gesto grandilocuente la entrada de la arena, que se abrió con un sonido como el del universo carraspeando. Muy bien, joven humano. Entra en la arena de las bestias y enfrenta tu destino. Tommy se encogió de hombros y entró, con el portabebés del señor Whiskey golpeando suavemente contra su pierna. Las enormes puertas se sellaron tras ellas con un sonido metálico siniestro que habría aterrorizado a la mayoría de los seres sintientes. Tommy miró a su alrededor con la misma expresión que solía reservar para los nuevos patios de recreo. El interior de la arena estaba diseñado para el máximo impacto psicológico. Imponentes muros de piedra negra, una tenue iluminación roja que latía como un corazón moribundo y el tipo de efectos de sonido ambiental que sugerían que algo muy grande y muy hambriento acechaba fuera de la vista. Era, según todos los indicios, absolutamente aterrador. Tommy se sentó. El transportín del señor Whiskey y lo abrió. Bien, amigo. Ya llegamos. ¿Quieres salir a explorar? El señor Whiskey se emergió con la lenta dignidad de un gato que ya había decidido que toda esta situación era inapropiada. Se sentó, comenzó a lavarse la pata y observó su nuevo entorno con esa expresión de aburrimiento que sugería que había visto cosas peores en sus días de gato callejero. Fue entonces cuando Clarkson activó la primera oleada de bestias. El acechador Racer M se materializó en un destello de energía púrpura. Medía 3,6 metros de altura, poseía 6 patas terminadas en garras de cristalina capaces de atravesar la armadura de un acorazado, y había evolucionado en un planeta donde todo era venenoso y ardía. Su mandíbula se desencajó para revelar 3 filas de dientes, cada una capaz de atravesar titanio sólido. Soltó un rugido que literalmente había vuelto locos de miedo a ejércitos enteros. El señor Whiskers levantó la vista de su pata, parpadeó lentamente al ver a la criatura y volvió a su rutina de aseo. Tommy se acercó a la máquina de afeitar. El acosador levantó la cabeza. «¡Guau! ¡Qué alto eres! ¿Estás bien? Pareces molesto por algo». El rugido de la criatura se apagó en su garganta. Miró a este pequeño humano con la confusión reflejada en sus múltiples rasgos depredadores. Así no era como se suponía que debía comportarse una presa. Se suponía que debía correr y gritar, o al menos mostrar instintos básicos de supervivencia. Fuera de la arena, el embajador Clarkson observaba a través de los portales de observación como su monstruo, cuidadosamente seleccionado, se agachaba a la altura de los ojos de Tommy, claramente tan desconcertado como un depredador galáctico. «Quizás el acosador solo esté calentando motores», murmuró Clarkson y activó a la segunda bestia. La serpiente del vacío surgió del suelo de la arena en una lluvia de chispas púrpuras. Era básicamente lo que sucedería si tomaras una cobra, la hicieras del tamaño de un tren subterráneo, le pusieras una armadura que pudiera desviar cañones láser y le enseñaras física avanzada. Su capucha se abrió de par en par, revelando patrones hipnóticos que fascinaban a flotas espaciales enteras. El señor Bigotes miró al recién llegado, bostezó y se acurrucó para echarse una siesta. Tommy, mientras tanto, había empezado a acariciar al acosador musgo navaja, que emitía un sonido entre un ronroneo y un gemido confuso. «Tranquilo, grandullón. Apuesto a que solo tienes hambre. ¿Comes comida normal o necesitas comida especial para monstruos?» La serpiente del vacío, que esperaba que su exhibición hipnótica le provocara parálisis y terror inmediatos, se vio completamente ignorada por un gato y tratada como una mascota confundida por un pequeño humano.
Se bajó la capucha y emitió un siseo interrogativo. «Oh, tú también estás aquí», dijo Tommy al ver a la serpiente. «¿Son amigos del Alto? Deberían presentarse como es debido. Mi madre dice que es importante tener buenos modales al conocer gente nueva». La antena de Claston vibraba tan rápido que creaba una ligera brisa. Era imposible. Eran depredadores de la cúspide de mundos mortales de toda la galaxia. Ya deberían haber reducido al niño a átomos. En cambio, observó con creciente horror cómo Tommy convencía al acechador de la polilla navaja de que se tumbara para acariciarle la cabeza mientras la serpiente del vacío se enroscaba cerca en lo que solo podía describirse como una educada postura de espera. «Quizás necesiten criaturas más agresivas», susurró Claxon y activó la tercera bestia. El engendro de pesadilla se materializó en el centro de la arena en una nube de humo sulfuroso. No era tanto una criatura como la encarnación viviente de todas las fobias que jamás habían existido. Cambiaba constantemente de forma, sin decidirse nunca por una específica porque estaba demasiado ocupado representando todas las cosas aterradoras a la vez. Se suponía que mirarlo directamente causaba un colapso psicológico inmediato en la mayoría de las especies inteligentes. El señor Bigotes abrió un ojo, miró al engendro de pesadilla, y de alguna manera, logró dar la impresión de haber visto cosas más aterradoras en el contenedor de basura detrás del restaurante vietnamita. Tommy observó la masa retorcida de horror cósmico. «Vaya, puedes cambiar de forma. ¡Qué genial! ¿Puedes convertirte en dinosaurio? Me encantan los dinosaurios». El engendro de pesadilla, que había pasado eones perfeccionando el arte del terror psicológico, se encontró completamente perplejo. Intentó transformarse en un enorme T-Rex porque, al parecer, aceptar peticiones de niños de 8 años era justo lo que buscaba. Su vida había terminado. «Genial». Tommy aplaudió. «¿Puedes hacer sonidos de dinosaurio también?» La antigua entidad de puro miedo dejó escapar un rugido tentativo. «Perfecto. Ah, pero asegúrate de no asustar al señor Bigotes. Ha tenido una larga mañana». El embajador Claxon miró a través del portal de observación mientras su colección de superdepredadores que aterrorizaban la galaxia se convertía esencialmente en el zoológico de mascotas más peligroso del universo. Esto no iba según lo planeado. Fue entonces cuando las cosas empeoraron exponencialmente para los planes cuidadosamente trazados del Consejo Galáctico porque comenzaron a aparecer más humanos y no el tipo de humanos que Claxon podría haber esperado, como soldados entrenados o cazadores de monstruos profesionales. No, estos eran humanos normales haciendo cosas normales, lo que resultó ser mucho más aterrador desde una perspectiva alienígena. Irrumpió en la entrada de la arena la abuela de Tommy, Rosa Rodríguez, una bibliotecaria jubilada de 73 años que había notado la mochila de su nieto abandonada afuera y siguió el rastro de los confundidos policías. Llevaba una pequeña nevera portátil y calzaba el tipo de zapatos cómodos que sugerían que, durante su carrera bibliotecaria, se enfrentó a situaciones más peligrosas que depredadores cósmicos. Tommy Miguel Rodríguez, «Aléjate de esos animales ahora mismo», gritó con el tono que antaño había silenciado salas enteras de adolescentes alborotadores. «No sabes dónde han estado». El acosador, que disfrutaba de que le rascaran la cabeza, se apartó de inmediato de Tommy e intentó aparentar que no había estado participando en caricias no autorizadas. Rosa observó el lugar con la mirada experta de quien alguna vez dirigió la sección infantil durante los programas de lectura de verano. «¿Y tú?», dijo, señalando directamente al engendro de pesadilla, que seguía atrapado en su forma de dinosaurio. «Deja de rugir. Despertarás a los bebés del vecindario». La entidad cósmica de puro terror se quedó en silencio al instante. Tommy corrió hacia su abuela. «Abuela, mira, he hecho nuevos amigos. Este cambia de forma, y este tiene un pelaje muy suave, y el de la serpiente es muy educado». Rosa abrió su nevera portátil y sacó un termo y unos sándwiches. «¡Qué bien, mío! ¿Te acordaste de lavarte las manos antes de tocar animales extraños? Y no lo llames serpiente. Es de mala educación».
Obviamente es un individuo serpentino. Fuera de la arena, los ojos compuestos de la embajadora Clax se desorbitaban con incredulidad. La anciana humana no solo había mostrado cero miedo a sus monstruos cuidadosamente seleccionados, sino que ahora les ofrecía lo que parecía ser comida de sus provisiones personales. ¿Alguien quiere un sándwich? Rosa llamó a las criaturas reunidas. Hice más. Es de jamón y queso, pero creo que también tengo algunos de atún, por si alguien no come carne. La serpiente del vacío, cuya especie no había comido nada más que presas vivas durante millones de años, sintió genuina curiosidad por saber a qué sabría un sándwich de atún. Pero Rosa no era la única recién llegada. El guardabosques Mike Thompson había notado la conmoción y decidió, para investigar. Porque en sus 20 años gestionando fauna urbana, había aprendido que los mayores problemas solían empezar cuando la gente no leía las señales de advertencia. Echó un vistazo a la situación en la arena y sacó la radio. Sí, soy Thompson. Voy a tener que solicitar algunos protocolos de gestión de fauna. Tenemos lo que parecen ser varios animales exóticos grandes sin recintos adecuados, y hay una anciana dándoles sándwiches. Entró en la arena con el paso seguro de quien una vez reubicó a una familia de osos furiosos usando solo paciencia y las medidas de seguridad adecuadas. Disculpe, señora, ¿pero tiene permisos para estos animales? Porque ese de ahí, señaló al acechador de Racer Moss. Parece que podría ser de un ecosistema no nativo. Ah, no son míos, respondió Rosa, desenvolviendo otro sándwich. Son del hombre alto de los bichos de afuera, aunque, entre tú y yo, no creo que los haya estado alimentando bien. Mire qué delgado está este. El engendro de Pesadilla, que existía parcialmente fuera de la realidad normal y nunca había sido descrito como delgado en toda su existencia cósmica, se miró con algo parecido a la timidez. El guardabosques Thompson asintió con seriedad y tomó notas en su portapapeles. Tendremos que establecer horarios de alimentación adecuados y actividades de enriquecimiento. Parecen superdepredadores, lo que significa que necesitan mucha estimulación mental para prevenir problemas de comportamiento. 3 adolescentes que estaban patinando por el parque eligieron ese momento para investigar el extraño edificio morado, ya que poseen una habilidad sobrenatural para encontrar problemas y luego tratarlos como entretenimiento. Treparon por una abertura de mantenimiento en el muro de la arena y descendieron al espacio principal. ¡Vaya! ¡Qué montaje tan chulo!, anunció Jaque Martínez, el primo de 15 años de Tommy, sacando su teléfono. ¿Están grabando alguna película de monstruos? Estos disfraces son una locura. Sus amigos Madison Chen y Alex Thompson inmediatamente comenzaron a tomarse selfies con los diversos depredadores galácticos, quienes ya habían abandonado por completo cualquier pretensión de amenaza y posaban juntos para las fotos. Amigo, publica esto en TikTok, dijo Madison, rascándose detrás de lo que podrían haber sido las orejas de la serpiente del vacío. Esto va a tener muchísimas visitas. ¿Cómo se llama la película? Fuera de la arena, el embajador Claxon sufría lo que su especie reconocería como un colapso nervioso. Sus antenas habían dejado de temblar y ahora colgaban flácidas por la derrota. Las criaturas más temibles de su colección estaban siendo tratadas como una combinación de zoológico de mascotas, comedor social y oportunidad para fotos. La voz del concejal Bortsk crepitó en el comunicador de Claxon. Informe, embajador. ¿Cómo están respondiendo los humanos al desafío de la arena de las bestias? Claxon miró por el portal donde la abuela de Tommy le estaba enseñando al engendro de Pesadilla cómo hacer que sus rugidos de dinosaurio fueran menos aterradores y más amigables. Mientras tanto, un guardabosques llenaba lo que parecían ser trámites de adopción para horrores cósmicos y adolescentes se tomaban fotos en Instagram con criaturas que antaño aterrorizaron sistemas estelares enteros. Violento. Lo están tratando como un evento comunitario. Claxon susurró. El pequeño humano trajo refuerzos ancianos con comida. Hubo una larga pausa en el comunicador del consejo. ¿Acabas de decir que los humanos trajeron bocadillos a nuestra prueba cósmica de terror?
Cla observó cómo Rosa Rodríguez convencía al acechador afilado de sentarse correctamente mientras trenzaba una especie de lazo decorativo en sus garras cristalinas. Sí, miembro del consejo, y creo que a las criaturas les gustan más los bocadillos que el miedo. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se reunió exactamente 47 minutos después, lo que marcó un nuevo récord de la rapidez con la que una civilización alienígena avanzada puede entrar en pánico. La forma de hongo púrpura del miembro del Consejo Borak vibraba con lo que, caritativamente, podría llamarse angustia, mientras los demás miembros del Consejo oscilaban entre diversos estados de confusión, negación y lo que los humanos podrían reconocer como una crisis existencial. Que lo entienda bien, anunció el líder del Consejo Cepos, cuya especie parecía una mezcla entre una medusa y un profesor de filosofía muy decepcionado. Nuestros depredadores galácticos más aterradores han sido domesticados por un niño humano, su abuela, un trabajador de mantenimiento del parque y 3 jóvenes con dispositivos para tomar fotografías. Ese es un resumen preciso. Sí, respondió Claxon por el comunicador, con la voz hueca de alguien cuya visión del mundo ha sido alimentada con un sándwich de atún y a quien le han pedido que se siente amablemente para las fotos. En la Tierra, la situación había evolucionado más allá de lo que las proyecciones más pesimistas del Consejo Galáctico podrían haber imaginado. Se había corrido la voz por la excepcionalmente eficiente red de chismes del vecindario de Portland, y Riverside Park ahora parecía menos el escenario de un juicio cósmico y más la fiesta de barrio más inusual del mundo. La señora Chen, de la casa de la esquina, había traído galletas caseras para los simpáticos animales espaciales, que el engendro de Pesadilla aceptaba con delicadeza con uno de sus apéndices manifestados temporalmente. La criatura había adoptado una forma que parecía la de un dragón amigable cruzado con un Golden Retriever porque, al parecer, incluso las entidades cósmicas de puro terror podían ser presionadas para ser más accesibles. El acechador de musgo afilado había descubierto que sus garras cristalinas eran excelentes herramientas para abrir tarros de pepinillos difíciles de quitar y Rosa Rodríguez lo había reclutado para ayudar con la preparación de la comida. La máquina de matar de 3,6 metros ahora llevaba un delantal que decía "Besa al cocinero" y parecía genuinamente orgullosa de su contribución a la comida comunitaria. La serpiente del vacío se había enroscado en una cómoda zona de asientos donde varios residentes mayores jugaban a las cartas sobre su lomo acorazado, elogiando ocasionalmente sus encantadores patrones de escamas y preguntándole si necesitaba más protector solar. El antiguo depredador espacial ronroneaba. Tommy, mientras tanto, había sido designado oficialmente como el primer embajador intereses de la Tierra por la alcaldesa Kowalski, quien decidió que, dado que el chico era claramente la persona más cualificada presente para lidiar con rarezas cósmicas, bien podría hacerlo oficial. Tommy había aceptado el puesto con el mismo entusiasmo con el que le pidieron alimentar al hámster de la clase. En resumen, Tommy se lo explicó a la multitud reunida de humanos y depredadores galácticos reformados. Los bichos querían ver si dábamos miedo, pero olvidaron comprobar si queríamos ser amigos en lugar de dar miedo, lo cual es una tontería, porque ser amigos es mucho más divertido que dar miedo. El señor Bigotes, que se había pasado toda la prueba cósmica durmiendo en su transportín, eligió ese momento para emerger y observar su nuevo reino. Miró al engendro de Pesadilla, ahora en plena forma de Golden Retriever, y emitió un pequeño gorjeo que claramente significaba, "Supongo que servirás". La entidad del dragón espacial se acercó al gato con la reverencia que suele reservarse para la sabiduría ancestral o la hierba gatera de verdad. El señor Bigotes se dejó oler y luego le dio un cabezazo al hocico con cariño despreocupado. El engendro de Pesadilla emitió un sonido entre un ronroneo y una supernova de alegría. A través del portal de observación, el embajador Claxon vio como un gato atigrado naranja, con tarjeta de batalla, adoptaba oficialmente a un horror cósmico como su nuevo secuaz y se dio cuenta de que su especie había malinterpretado algo muy básico del universo. Miembros del Consejo, dijo en voz baja por su comunicador, creo que debemos revisar por completo nuestros protocolos de evaluación de amenazas. ¿Cómo?, preguntó Bortak, aunque su tono sugería que ya temía la respuesta.
Bueno, para empezar, probablemente deberíamos añadir una nueva categoría a nuestras clasificaciones de amenazas galácticas. Propongo un nivel de amenaza adorable para las especies que neutralizan la hostilidad mediante una amabilidad agresiva y la distribución de refrigerios. Hubo una larga pausa en la Cámara del Consejo. ¿Y qué nivel de amenaza le asignarían a la humanidad?, preguntó el líder del Consejo, Séparos. Claxon observó cómo la abuela de Tommy convencía a la serpiente del vacío para que la ayudara a alcanzar unas ramas altas para colgar luces decorativas. Mientras unos adolescentes enseñaban a depredadores cósmicos a tomarse mejores selfies, y un guardabosques rellenaba lo que parecían ser trámites de adopción para criaturas que técnicamente no existían en ninguna taxonomía conocida. Máximo, respondió Claxon. Definitivamente máximo, pero no por las razones que pensábamos. El Consejo Galáctico archivó discretamente los protocolos de la Arena de las Bestias en la sección Neverac de sus archivos, justo al lado de aquella vez que accidentalmente declaramos la guerra a un cuásar y de por qué no permitimos que especies en prácticas diseñen estrellas de la muerte. Enviaron a la Tierra una cesta de regalo de disculpa formal, que llegó 3 días después y contenía lo que parecía ser luz estelar cristalizada y un hámster espacial muy confundido. Tommy se quedó con el hámster espacial, lo llamó Steve Cósmico y le construyó un hábitat con sus viejos Lego. El señor Bigotes aprobó la nueva incorporación a su hogar, sobre todo porque Steve Cósmico venía con su propia nave espacial diminuta y podía traer punteros láser de otras dimensiones. La Arena de las Bestias se convirtió en el primer centro comunitario interespecies de Portland, donde los depredadores cósmicos podían recibir una formación adecuada en socialización y los humanos podían aprender sobre las culturas galácticas sin tener que pasar por el juicio por combate. Se volvió sorprendentemente popular, especialmente durante los mercados agrícolas de fin de semana y el embajador Claxon se retiró del servicio diplomático y abrió una pequeña cafetería en la antigua sala de control de la Arena, especializada en cocina intercultural y sirviendo los mejores sándwiches de atún y sistemas de 3 estrellas. Rosa Rodríguez le enseñó la receta personalmente, porque eso es lo que el Consejo Galáctico nunca descubrió de los humanos con todo su escaneo avanzado y recopilación de inteligencia cósmica. No conquistamos el universo con una potencia de fuego superior ni tecnología avanzada. Lo hacemos presentándonos con bocadillos, preguntando si alguien necesita ayuda, y de alguna manera, convenciendo a los horrores del Eldritch de que serían más felices como mascotas. No es la forma más digna de lograr el dominio galáctico, pero sin duda es la más cómoda. Y realmente, cuando lo piensas, ¿no es eso lo más humano de?